Seguimos en Entre Líneas y seguimos con el legislador Carlos Gutiérrez. Bueno, planteamos en el bloque anterior la continuidad de la charla con la llegada de las elecciones, además. En medio de todo esto que estuvimos hablando en el bloque anterior, hay elecciones por delante. ¿Cómo encarar ese proceso con este contexto? Está muy bueno, como vos lo decís. Además, elecciones. Sí, por si faltaba algo, ¿no? Faltaba algo, elecciones. Bueno, sí, la verdad que es bastante hasta odioso hablar de todo el panorama electoral cuando están sucediendo todas las cosas que comentábamos recién y otras, ¿no? Pero bueno, es y va a ser es un dato de la realidad, claro. Es una realidad que vamos a tener que afrontar los argentinos y los cordobeses. Y la verdad que bueno, yo veo vuelvo a decir, un panorama electoral en donde hay quienes como estrategia pueden estar pensando en la confrontación de bolsos versus bolsos, no sé si me explico. Es decir, lo peor del pasado inmediato con lo peor de este presente. Bueno, allá ellos. Yo la verdad que creo que el pueblo argentino está pidiendo otra cosa, y creo que ya ingresando derecho al panorama electoral y desde la pertenencia nuestra, en nuestro caso particular del peronismo de Córdoba, de Unión por Córdoba, nosotros tenemos una mirada que sin perder un ápice nuestra identidad, nuestras diferencias, nuestra historia y nuestra mirada de lo social, de lo económico, de los distintos aspectos que hacen a la vida de nuestra Argentina, sí decimos que tenemos que superar, si queremos ser opción, muchas de los errores, autocriticarnos de muchas de las conductas, de las prácticas que hemos tenido en los últimos años y ser capaces de demostrar que somos mejores. Es decir, que podemos hacer las cosas mejor, que podemos administrar el Estado sin corrupción, que podemos ser más eficaces a la hora de construir equipos y gobernar el país, y sobre todo pensar de que podemos seguir siendo peronistas con todo lo que esto significa en la raíz de origen, la rebeldía, nuestro movimentismo y demás, y no por eso dejar de pensar en profundizar el sistema democrático, el sistema republicano en definitiva. Eso es lo que nosotros pensamos desde el peronismo de Córdoba. Felizmente hay muchos otros gobernadores de nuestro mismo signo político que piensan igual. Por ejemplo. Por ejemplo Salta, por ejemplo Uñac, por ejemplo muchos gobernadores que constituyen esta llamada Liga de Gobernadores, no solamente porque apuestan a la gobernabilidad. Son los más cercanos al presidente, además, ¿no? Del peronismo. Sí, yo no diría, yo creo que es un error hablar de cercanía con el presidente. Son los gobernadores, porque esto lleva a la confusión de que pareciera que rescatar la gobernabilidad es estar cerca del presidente, ni cerca ni lejos. Es decir, lo que nosotros, y están luego los cordobeses, después de 12 años de discriminación, que nos van a venir a hablar de amor, como dice el tango, ¿no? Es decir, nosotros sabemos perfectamente lo que significa apostar a la gobernabilidad, es decir, tratar de beneficiar a Córdoba de una relación institucional correcta, que es lo que piensan todos los gobernadores. Eso no significa que nosotros dejemos de ser en la práctica distintos. Nosotros consideramos que el gobierno nacional tiene serias fallas en la implementación de políticas sociales. En Córdoba nosotros no solamente porque tenemos 6.000 millones de pesos destinados en nuestro presupuesto actual a programas sociales, sino porque estamos siendo eficaces a la hora de poner esos programas, se llamen Vida Digna, se llamen Más Leche, Más Proteínas, se llamen Sala Cuna, se llamen como se llamen, que no vienen a solucionar el problema estructural, nosotros no tenemos esa mirada nada más lejos, pero sí vienen y contribuyen a paliar la situación que los sectores más humildes están teniendo. Nosotros creemos ser mucho más eficaces en la realización y en la puesta en marcha de un programa de obra pública que realmente va más allá de los 6.000 o 7.000 millones de dólares en los próximos años, como lo estamos planteando. Y eso no significa de que no tengamos y no sea conveniente que tengamos, conveniente para todos los cordobeses, no para el gobierno, que tengamos una relación institucional. Yo creo que la mayoría de los gobernadores y muchos otros sectores están teniendo una mirada en ese sentido. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que podemos hacer las cosas mejor
desde nuestra concepción y desde nuestras expresiones de gobierno, de nuestra experiencia de gobierno concretas. ¿Esa relación institucional, en buenos términos, se va a poder sostener en el caso de que De la Sota sea el candidato? Un dirigente muy crítico con el gobierno de Macri. Pero es que yo estoy siendo crítico con el gobierno. Sí, sí, totalmente. Y sin embargo no estoy cortando puentes, ni estoy planteando, ni tampoco el doctor De la Sota lo he visto que esté al contrario, lo he visto el doctor De la Sota desde el principio de la gestión de Macri hacer esfuerzos y estar, por ejemplo, proponer algo como era un pacto social, que nadie escuchó, y resulta que hoy muchos sectores dicen, bueno, si hubiésemos tenido el pacto social. Bueno, digo, a ver, uno puede proponer, pero quien también tiene que cruzar hasta la mitad de la calle es desde la otra vereda quien está gobernando. Entonces a mí me parece que porque esto de esta historia de la baja intensidad, de la alta intensidad, ni baja intensidad ni alta intensidad, la intensidad suficiente para tener una estrategia electoral que dé resultado, que realmente lealmente interese a los cordobeses de qué propuesta es la que mejor... ¿Tiene que ser De la Sota el candidato? Nosotros seguimos pensando que el mejor candidato que podemos tener al tope de la lista es el doctor De la Sota. No, por supuesto, es él quien lo va a decidir. Y el doctor De la Sota, una vez que sea candidato, como siempre ha surgido, va a estar en el contexto de una estrategia de campaña que será la que surja del análisis en su momento de cuáles son las situaciones y cuáles son los intereses que los cordobeses necesitan que se representen, en este caso, en la legislatura nacional. Carlos, muchísimas gracias por haber venido, chaval. No, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida hablamos del transporte en la ciudad, del pedido de aumento que ha hecho la empresa de más del 37%.